Buenos días, esta es nuestra clase de corrientes filosóficas y contemporáneas. Para poder iniciar adecuadamente nuestra materia, yo les invito a que de alguna forma se conviertan en protagonista de este proceso de clase que vamos a seguir. ¿Qué quiero decir con eso? Hay dos formas de dar esta materia. Yo puedo, como los libros que trabajan un poco o se acercan a lo que se llaman movimientos filosóficos contemporáneos, son demasiado eh, diversos, diferentes. Cada autor trabaja esta materia, cada autor lo trabaja de una forma diferente, o sea, agrupando materias, corrientes diferentes. Y por lo tanto es como si cada autor escogiera un centro de reflexión en el cual quisiera establecer cuáles son los movimientos filosóficos contemporáneos. Lo mismo pasa cuando uno revisa los programas de las distintas universidades extranjeras que tratan un poco sobre los últimos movimientos filosóficos. Eh, ¿Qué quiero decir? La dispersión es abundante. Hay un horizonte, digamos, fuerte en lo que se llama Lyotard, Bátimo, un poco la escuela de Frankfurt. Hay como y también un poco lo que se llama el posmodernismo, con, bueno, las filosofías de interpretación, ¿no? Entonces, hay como unas líneas más generales que hacen sus fuerzas, pero ante esa pregunta, que es la que dirige nuestra materia, ¿cuáles son los movimientos filosóficos contemporáneos en lo que estamos viviendo? Esa pregunta no tiene una respuesta única, ni tampoco tiene una respuesta mancomunada. No hay un acuerdo, ni en los programas filosóficos, no hay un acuerdo ni en los libros que se publican, no hay un acuerdo en qué es lo que se entiende por filosofía contemporánea o como prefiero llamarle, movimientos actuales de filosofía. Lo que sí parece haber un acuerdo es en que existe uno o unos movimientos, hay que buscar la unidad en medio de la diversidad, eso sería lo que le dé la unidad a la materia, para no quedar allí perdido en la dispersión, pero existe un acuerdo en lo que es la pregunta. O sea, todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo nuevos tiempos, todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo nuevas líneas filosóficas, en que estamos sumergidos en nuevos pensamientos, aunque no podamos eh, tomar la distancia histórica y la distancia filosófica para poder resumirlo y presentarlo, tal vez no haya acuerdo en la respuesta, pero la pregunta, yo creo que ahí estamos estamos muy acorde, estamos muy a tono con la pregunta. O sea, esta materia sería querer responder a la pregunta, ¿cuáles son los movimientos filosóficos en los que estamos metidos? ¿Cuál es la filosofía del momento? ¿Qué es lo que estamos pensando ahora? De tal manera que más que hablar de contemporaneidad, lo que habría que hablar es de actualidad filosófica. Por eso prefiero el término movimientos actuales de filosofía a corriente contemporánea. La palabrita ahí contemporánea lo que quiere decir es de ahora, ¿verdad? Del tiempo de ahora. No que revisemos otra vez lo que se llama la filosofía contemporánea, lo que se llama la contemporaneidad. Dicho esto, yo les invito, en medio del desacuerdo, ya que ustedes también son filósofos de término, a hacerse esta pregunta y buscar la respuesta. Por eso decía al principio que a convertirse en protagonista, porque el filósofo no está llamado a ser un consumidor, a repetir lo que dicen otros filósofos. O sea, eh, ante esa pregunta, que usted comience a decir, bueno, lo que dice el profesor Martín o lo que dice tal libro. O sea, para iniciar está bien,
Cuando uno no se ha introducido dentro de un mundo, uno necesita guías, profesores, personas que tengan la experiencia, que te vayan ayudando a abrir camino, a adiestrarte. Pero llega un momento en que ya tú no puedes quedarte siendo una especie como de consumidor del ego, ¿no? Sino que tienes que comenzar como a entenderte a ti mismo y contrastar con lo que dice el otro, ¿no? Entonces, poner en diálogo tu propia posición, tu propio pensamiento, tus propias ideas. Entonces, mi invitación es, ¿qué ustedes entienden que son? Yo tengo mi esquema, pero yo quiero que ustedes elaboren el suyo y quiero que ustedes pongan en discusión su esquema, su hipótesis, su forma de entenderlo con lo que yo traigo. De tal manera que no sea estas clases un lugar de venir a escuchar lo que dice el profe y venir a examinarse de lo que el profe dice, sino más bien que vengan a pensar ustedes, traten de entender, traten de ver qué autores ustedes siguen, qué investigaciones ustedes hacen, qué respuesta ustedes le dan a esta pregunta y confróntenla. No tienen que salir con mis respuestas. Al final, esto sería muy bonito para un examen final, más bien como único examen, porque en mi intención lo que está es evaluar la asistencia, como siempre hago. Siempre pido un trabajo y un examen final, pero podríamos presentar simplemente para, como examen y trabajo final, ese trabajo que hagan ustedes, de qué respuesta ustedes dan a esa pregunta y cómo han ido perfeccionando esa respuesta a lo largo de la clase. Sería bueno que ustedes comiencen a darle respuesta a esa pregunta y vayan elaborando ese, esa, ese contenido textual que sería lo que me van a presentar y de lo que se van a defender. Bueno, entonces ahí estarían las tres notas. Su asistencia serían 30 puntos. El texto, respondiendo a esta pregunta, que ustedes vayan elaborando, no con mi respuesta, sino con la suya, en contraste con las mías. La respuesta que ustedes vayan elaborando a esta pregunta sobre lo que trata esta materia, cuáles son las corrientes en las que estamos metidos, las corrientes filosóficas, en las que la humanidad de hoy está sumergida. Y la defensa, ya al final del examen, cuando yo le haga las preguntas, la defensa, pues personal, pues ya esos serían los otros 30 puntos. Recuerden que conservamos 10 puntos para la evaluación del profesor. Bueno, entonces ahí tendríamos ese llamado que al mismo tiempo sería el proceso de calificación. Eh, Corrientes actuales de filosofías contemporáneas o movimientos actuales de filosofía. Esa es la pregunta. Yo intento iniciar con una mirada histórica, con dos horizontes. Una mirada histórica sería como presentar eh, dónde dónde se ubica ah, en el proceso histórico que hemos vivido recientemente, lo que sería nuestra asignatura. Y no solamente la mirada histórica, decía, dos enfoques históricos, filosóficamente hablando, cómo se debe entender esta materia. La historia, visto desde una historia de la filosofía, porque no es lo mismo una historia social que una historia filosófica, aunque normalmente están como mancomunadas, ¿no? Y normalmente los hechos históricos crean filosofía y la filosofía crea hechos históricos. Entonces, normalmente van juntos, pero de alguna forma tienen como su autonomía. No es lo mismo la historia social que la historia filosófica. Entonces, cuando hablo de historia social, un poco lo que estoy buscando es establecer en el tiempo y en el espacio lo que se llaman las corrientes actuales de filosofía. Así de forma más clara, nuestras clases sería una clase a partir de posguerra, ¿no? Posguerra. Entonces, posguerra mundiales, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos, nuestra clase está sumergida
después de los años 50, por lo tanto, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX hacia acá. Sería la filosofía a partir de los últimos, hoy estamos en el 22, no hemos llegado a los 75 años, ¿verdad? En los últimos, lo que estamos viviendo en el siglo XXI y la última mitad del siglo XX. La filosofía de estos últimos momentos. Y cuando digo filosófico, estoy hablando de, existe lo que se llama la contemporaneidad y existe lo que se llama la poscontemporaneidad, que no le quiero llamar posmodernismo, porque eso es un elemento. Estoy hablando de poscontemporaneidad, que es un elemento que no suena. Eso lo estoy yo inventando ahora mismo en función de nuestra materia. Cuando digo poscontemporaneidad, lo que estoy diciendo es que, ¿qué se entiende por modernismo? De Descartes a Hegel, el antropocentrismo. ¿Qué se entiende por contemporaneidad, filosofía contemporánea? ¿O qué yo estoy queriendo venderle a ustedes por contemporaneidad? De Hegel a la caída del muro de Berlín. Filosofía de las grandes utopías, de las grandes metas, de la izquierda y derecha, de la tensión, incluso entre guerras mundiales. Entonces estamos ahí en la tensión de lo que se llamó la Guerra Fría, hasta que se cae el muro de Berlín y comienza lo que se llama la globalización. Entonces estamos a partir de la globalización, eso fue no hace 50 años todavía, hace 40, en el 89, en el 89 se cae el muro de Berlín, por lo tanto se termina la tensión de Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, aunque ahora estamos viendo el surgimiento de la tensión con Ucrania, pero bueno, por lo menos surge lo que se llama a partir de la caída del muro de Berlín y la fragmentación del bloque izquierdo llamado Unión Soviética en distintas naciones y el surgimiento de la Unión Europea, surge un nuevo, y lo que se llama la globalización, surge un nuevo enfoque mundial, que es muy reciente a nosotros, en lo que estamos metidos. Estoy diciendo como, fíjense que estoy hablando mucho de historia, pero lo que quiero llegar es al enfoque filosófico, más allá de la contemporaneidad. ¿Dónde termina la contemporaneidad? Cuando cae el sistema hegeliano. Por eso hablaba de Lyotard y de Bátimo. El salir de lo que se llama las filosofías ¿cómo se llama? De utopías, de las grandes metas, los grandes proyectos. Eh, el hombre quería construirse a partir de lo que se llama de la ilustración y a partir de lo que se llama el enfoque hegeliano evolucionista. Bueno, pues ya no estamos en una mentalidad evolucionista. Se rompió ese esquema. Ahora estamos en una dimensión globalista, por decirlo con palabra que ha utilizado el Papa Francisco últimamente, la palabrita globalismo. Hace dos años con la pandemia, escribió ahí una encíclica llamada Fratelli Tutti, y entonces metió esa palabrita de globalismo. Entonces, como una especie de filosofía de mercado o como una especie de filosofía y de, uh, de cultura. Él le llama eh, colonización, la nueva colonización. Entonces, estamos sumergidos, ¿verdad?, en nuevos enfoques. Con la caída de la contemporaneidad surge entonces lo que se llama la poscontemporaneidad. Aunque ese término no resulte familiar, por lo menos lo vamos a utilizar para diferenciar entre lo que se llama una filosofía contemporánea, que se supone que ustedes vieron que ya era entonces filosofía número 4 y 5, filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX, y esta que se llamaría entonces movimientos actuales de filosofía o movimiento filosófico contemporáneo, que sería ya propiamente hablando de poscontemporaneidad. Repito, creo que lo dije, pero hay entre las líneas de fuerzas está ahí lo que se llama como novedad, línea de fuerza como novedad. Entre la línea de fuerza encontramos lo que se llama el posmodernismo, a Bátimo, a Lyotard. Entre las líneas de fuerza encontramos lo que se llama
el neo, se me va esa palabrita, esa filosofía que surge ahí en los años 60, como interpretación de los textos. Bueno, entonces, estructuralismo, neoestructuralismo. Neoestructuralismo, pues, el modernismo, la filosofía de la historia a partir de la escuela de Frankfurt y lo que se llama el eh, ¿cómo se llama? Eh, la filosofía analítica, ¿verdad? Pero el neopositivismo, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, después también de los años de posguerra. Entonces, eh, un poquito, aunque esas sean líneas de fuerza, en medio de la diversidad, eh, ¿qué es lo que está primando realmente? Está primando, llamémosle a sí mismo, la diversidad, ¿no? La diversidad, el concepto de globalización, mundialización, donde todo cabe. ¿Por qué yo dije, ah, antes de la línea de fuerza, por qué yo decía ah, que las nuevas, ¿por qué utilicé el término de novedad? Porque no deja de ser cierto que nuestra filosofía no es solo la filosofía nueva. Todavía estamos sumergidos en la filosofía contemporánea a partir de Hegel. Todavía somos marxistas, todavía somos, fíjense, todo aquello que era previo a la entrada del siglo XX, que eso es filosofía todavía cuatro. Nietzsche, Freud, eh, eso que prepara el posmodernismo, propiamente hablando. Sartre, estos llamados los filósofos de la sospecha. Esa filosofía no es nueva, por lo menos no es filosofía de posguerra, no es nueva, pero ¿cómo tú me puedes decir hoy que no somos freudianos? Hoy somos más freudianos que nunca. Ese afectivismo que hay en la sociología y en la psicología, ese psicologismo en el que estamos metidos. Todo el mundo siente que si no tiene una persona que le quiera, si la mujer piensa que si no tiene un hombre es desdichada, el hombre piensa que si no tiene una mujer es desdichado. Entonces estamos metidos en un afectivismo de espíritu freudiano. Estamos metidos en un Nietzsche, no sé ni cómo mencionarlo, a Nietzsche, Nietzscheísmo, ¿verdad? Ese espíritu de voluntad de poder en que todo el mundo quiere ser alguien, todo el mundo quiere hacer historia, todo el mundo quiere surgir. Entonces, eso no es nuevo, porque Nietzsche es antes del siglo XX, pero a pesar de eso, somos nietzscheanos, eh, somos sartreanos, preferimos creer en nuestra libertad que en Dios. Dios, cuando incomoda, lo ponemos ahí en paréntesis. Sí, sí, yo creo, pero mi vida no es lo que Dios dice. Hay que ser realista, hay que ser actual. Entonces, de repente, hace lo que nos dice Sartre. Mi libertad yo no la puedo comprometer pensando en Dios. El que cree en Dios lo que hace es que amputa su libertad. Entonces, no hay que creer en Dios, porque el que cree en Dios no puede ser humano. Entonces, yo no lo digo de esa manera, pero lo siento de esa manera. Tengo ese espíritu sartreano, tengo el espíritu de Nietzsche, tengo el espíritu de Freud, de que necesito una mujer. Tengo el espíritu de estos pensadores que de alguna forma bañan el mundo. Y si nos vamos más para atrás, tú no puedes decir que tú no tienes el espíritu ah, contemporáneo, la contemporaneidad que inicia allá con Hegel. Hegel nos habla a nosotros de la conciencia, ¿no? La conciencia. Entonces, el ser humano, en la medida que se va despedazando a partir de la evolución filosófica, y especialmente la posmodernidad, y precedido por el existencialismo, que también es una filosofía de posguerra, ¿verdad? Entre la que mencioné. Lo que pasa que de la primera que surgió fue el existencialismo, por eso no se menciona como muy nueva, pero es también nueva. Este despedazamiento, fragmentación de la conciencia universal que presenta Hegel, nosotros nos encontramos a nosotros mismos como responsables de nuestra propia vida. Quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser filósofo, quiero salir de abajo, quiero viajar, quiero tener dinero. De tal manera que tenemos una conciencia que nos denuncia siempre nuestros límites.
y siempre nos lanza a un proyecto evolutivo. Yo no soy, quiero ser. Yo no. Ese espíritu también que lograba el existencialismo, la, la, la existencia precede a la esencia. El ser humano no nace, se hace. Ese espíritu hegeliano historicista de que el ser humano se construye en la historia. ¿Quién puede decir hoy día que no es hegeliano, que no estamos metidos en ese espíritu de que, bueno, ya yo me puedo morir en paz, ya yo soy rico, ya yo estoy tranquilo? Si no existe nadie hoy día que pueda decir que está tranquilo, baste así rápidamente. Leonel, Hipólito, Danilo, pelean todavía. Cuando tú dices, pero bueno, ya llegaron, son ricos, tienen fama, todo el mundo lo conoce, donde llegan, todo el mundo los saluda. Bueno, ya, pero no, están todavía sufriendo, necesitan más. Bueno, eso pasa. Tú de repente de frente a tus, se llaman, a los muchachos eh, de antes, a los bachilleres, a los del colegio, tú estás por encima, ya tú eres bastiano, eres universitario, está filósofo de término, y cualquiera que esté allá atrás, un muchacho de colegio, diga, ah, cuando yo sea universitario. Sí, pero no basta, tú no puedes descansar, tú te encuentras que está insatisfecho, que necesita más. Tú lo que está abajo debes superarte, tienes que profesionalizarte. Y lo mismo pasa con toda la humanidad. Entonces, Hegel es el filósofo de la conciencia, del evolucionar, de la insatisfacción del hombre. Es un ser histórico. El hombre no es, el hombre no ha llegado. El hombre es el que siempre está en camino. ¿Quién puede decir hoy que no es hegeliano, que la filosofía de Hegel no existe hoy día? Eso es imposible. Somos hegelianos, somos marxistas, somos de derecha y de izquierda. Estamos metidos en un conjunto de cosas. Entonces, eh, eh, termino un poco con esto. ¿Cuál es la filosofía de nuestro tiempo? Entonces, a nivel histórico, una cosa es lo que yo quiero presentar esquemáticamente como lo nuevo después de posguerra, la poscontemporaneidad. Una cosa es eso. Otra cosa es lo que realmente estamos viviendo, que estamos viviendo no solamente la poscontemporaneidad, sino que estamos viviendo la contemporaneidad y la modernidad. Toda esa vaina la estamos viviendo juntas. De tal manera que ahí tenemos como ese, ¿quién soy yo? Ahí hay un problema, ahí, porque si yo busco identificarme a partir de una filosofía, cuando estoy enamorado como un perro y lo que quiero es acostarme con una mujer o con mi esposa, pues yo soy freudiano a carta caballo. Es verdad lo que dice Freud, Freud es la filosofía, pero cuando yo estoy necesitando dinero y que me están ahí sacando intereses y las tarjetas de crédito me están matando y los préstamos me están agobiando y entonces y la mujer me está pidiendo cuarto, entonces ahí yo soy, ¿cómo se llama? El Homo economicus de Adam Smith. Ahí yo soy prácticamente angloamericano de filosofía liberalista. El hombre necesita dinero, sin dinero no somos nada. Entonces, ¿quién yo soy? ¿Soy freudiano o soy angloamericano? Hay un problema. O soy nietzscheano. Cuando alguien me ofende, a mí hay que respetarme. Aquí el profesor soy yo. Coño, ¿quién tú te crees que tú eres? Entonces, y se me mete ese espíritu de Nietzsche. Entonces, ¿quién soy yo? Ahí hay un problema en la identidad filosófica. Porque hoy tenemos filósofos para mis piques, filósofo para mi pasión, el afectivismo, filósofo para mi necesidad de siempre más, de evolucionar, Hegel, mi ateísmo en función de mi libertad, Sartre. Entonces, eh, Baumgarten va a hablar, ¿verdad?, de la humanidad líquida. ¿Cuál es mi filosofía? ¿Qué es el problema? La filosofía de hoy no es una filosofía. ¿Cuáles son los movimientos actuales de filosofía? Bueno, creo que lo he provocado lo suficiente. Esa pregunta no está clara, pero la respuesta no está clara. Y no creo que la podamos tampoco nosotros aclarar. Lo que tenemos que meternos más bien en esa discusión
y cada uno ir viendo cuáles son las respuestas, que es el ensayo que tienen que irme haciendo para su examen final y para su trabajo final. Cada uno me tiene que ir identificando según su propia reflexión cuáles van entendiendo, cuál es la respuesta adecuada. Y a partir de lo que yo digo, a partir de lo que ustedes encuentran, a partir de lo que ustedes reflexionan, no tienen que al final decir lo que yo digo, tiene libertad, pero que por lo menos sea una respuesta seria, ¿no? Y que se vea fundamentada, es lo mínimo que se pide. Que metodológicamente esté bien fundamentada, que se presenten un bien escrito y que sepan discutirla y defenderla. No tienen que llegar a un acuerdo conmigo. De hecho, no hay ningún acuerdo y no hay que imponer aquí ninguna idea. Tenemos que tratar de ver dónde estamos, quiénes somos nosotros, filosóficamente hablando, dónde está metido el mundo de hoy, filosóficamente hablando, cuáles son las filosofías en las que estamos sumergidos. Yo le diferencié, yo en conclusión quise hablar de lo que era, así como movimientos actuales de filosofía contemporánea, hablé de la poscontemporaneidad y a partir de las guerras mundiales para acá, los últimos 70 años, a nivel de ubicar un tiempo. Y a nivel de filosofía, la palabrita poscontemporaneidad, a nivel de ciclo histórico después de las guerras mundiales, de filosofía de posguerra. Y a partir de el nombre que le damos como a nuestra materia poscontemporaneidad, y a partir de cuál es la respuesta a esta pregunta, le decía lo nuevo, que sería lo poscontemporáneo, y lo contemporáneo y lo moderno. O sea, yéndome atrás, antes de lo postcontemporáneo, lo contemporáneo, que sería a partir de Hegel, y lo moderno, que sería a partir de Descartes. ¿Cuál es nuestra filosofía? Tenemos de las tres, pero a partir, históricamente hablando, queremos hacer énfasis en las nuevas. Pero no es verdad que solamente estamos metidos en filosofía y postcontemporánea. Estamos metidos en filosofía moderna, en filosofía contemporánea y en postcontemporánea. Esa es la respuesta que le he dado en la clase de hoy. No sé, nos quedan ahí unos 4 minutos, por si alguno nos tiene alguna pregunta. ¿Y alguno que me falte por la lista? Sí, Manolo Méndez, profesor. Manolo. Sí. También quería aprovechar la oportunidad, profesor, para plantearle y ver cuáles serían las posibilidades que existan de que con relación a esta materia y con Historia de la Filosofía 5, que lo tenemos mañana a las 10 de la mañana, para ver cuáles serían las posibilidades tal vez de poder moverla en ambos días, lunes y martes, en horario de la noche, ya que, por ejemplo, yo ahora mismo puedo tomar la materia porque estoy de vacaciones del trabajo. Si no estuviera de vacaciones, ahora mismo fuera un carrito de camino para el trabajo. Tenemos otros compañeros más, algunos 3 más, no sé si los que estén presentes también se le complicaría tomar la materia en este horario por cuestiones del trabajo, y ver también si usted estaría disponible y si los muchachos y compañeras que están ahí presentes, si también estarían de acuerdo, en dado caso de que usted esté disponible, para cambiar esta materia para el horario de la noche. Bien, a mí me convendría, pero eso no depende de mí. Si todos llegan a estar de acuerdo, yo tengo una clase a las 4, yo a partir de las 5 estoy disponible los lunes, pero eso, si hay uno que no puede, entonces ya no lo podríamos sacrificar. Se puede Eso cambiar. tendrían que ver que todos puedan. De Entonces, acuerdo. para pasarlo. Sí, y con relación a los martes de Historia de la Filosofía 5, Bueno, los martes yo tengo clase a las 7, ya va a ser más difícil. Eso podría ser, es más difícil. Yo tengo ahí a las 4 de la tarde disponible los martes. a las 4. A las 4 de la tarde, sí. Pero es un poquito más difícil. De acuerdo, pues nosotros entonces ya entre los compañeros y las compañeras nos conversamos. Sí, le dejaremos saber entonces por cada uno de los grupos. Historia de filosofía, sí, pues lo tienen también a las 7 de la mañana. No, lo tenemos los martes a las 10 de la mañana.
Lo menos la del lunes es más segura, ¿no? La del martes es más insegura, pero entonces ustedes discútanlo y vayan a ver qué conclusión llegan. De todas formas, si no se puede, pues ya saben que tenemos este tiempecito para trabajar. De acuerdo. Bueno, nada. Profesor, Sí. a mí me quisiera, si usted me puso presente, por favor. Sí, Memphis Sierra está presente. Gracias. Solo me faltan acá Willy García, John Montero y Miriam Peralta. Les recuerdan entonces. Cuídense mucho. Recuerden que pueden ver este videito en YouTube. Tengo otro canal de YouTube para este video, no es el mismo. Entonces, si no, yo de todas formas intentaré subírselo al grupo de WhatsApp. Que pasen buenos días. Adiós. Bye, profe. Igual. Bye, bye. Todo bueno.